Hoy vengo a hablar acerca del número 3 en numerología psicoespiritual. Y para poder entender al 3 necesitamos entrar a conectar con el uno y con el 2, que son los números que expliqué en videos anteriores. Si no has visto estos videos, te sugiero que los veas para que puedas comprender la importancia de este 3. Pero hay algunos elementos que vamos a mencionar del 3 desde el punto de vista del alma, que es el día de nacimiento. Si tú naciste un día 3, tienes personas que conoces que nacieron un día 3, tienes una paciente, un paciente que nació un día 3, esta información podría ser de utilidad para ti. Yo no vengo a hablar del 3 desde el punto de vista pitagórico directamente, aun cuando tengo obviamente influencias de Pitágoras a la hora de analizar los números de una fecha de nacimiento, tampoco desde el punto de vista tántrico, tampoco desde el punto de vista humanista. Mi corriente simplemente es bajo la observación de mi propia experiencia con pacientes y cómo yo aplico esta información en terapia para poder guiar y encauzar la energía de aquellas personas que vienen a mi consulta o vienen a sesiones conmigo y nacieron un día 3. El cómo puedo dirigir la energía de ellos está muy asociada a la vibración que hoy día vengo a compartir contigo. Primero que todo me presento. Si no me conoces, mi nombre es Álvaro Palma. Soy terapeuta en medicina cuántica y chamánica y me dedico a trabajar con pacientes en consulta uno a uno en general y también a veces con parejas. Mi dedicación y mi propósito en esta vida está directamente relacionado con dirigir tu energía, potenciarla para que se conecte con su máximo potencial. Mi misión en la Tierra está asociada a esto y por supuesto a compartir la información que proviene de mi propia experiencia en relación a la terapia y también a mi vida personal y todos los eventos que he experimentado en vida. Toda esta sabiduría, todo este conocimiento lo pongo a disposición tuyo para que puedas utilizarlo como más te convenga. Entendiendo todo esto entonces, vamos a partir hablando de este 3 y vamos a referenciar algunas operaciones matemáticas que son claves para poder abrirnos a la energía de la vibración del 3. Primero, el 3 proviene de diferentes sumas, que son diferentes números que en el mes de cualquier día, de cualquier año, de cualquier momento de la vida humana están relacionados con el 30, con el 21 y con el 12. Son diferentes sumas. Para la numerología que yo he ido implementando en clínica y en terapia, la suma que se produce acá no es al azar. No es al azar, por ejemplo, que tú sumes 2 más 1 y aquí uno, si es matemático, dice hay una propiedad que se llama conmutativa, quiere decir que si yo sumo 1 más 2 es lo mismo, acá no es lo mismo. 2 más 1 es igual a 3, pero no es lo mismo, es distinto que 1 más 2. ¿Por qué acá el orden de los elementos que conforman o contribuyen a la existencia de este 3 alteran el significado del 3? Porque estamos hablando de la prioridad número 1. La prioridad es el orden con el cual yo sumo. Si yo sumo 1 más 2, quiere decir que lo primero que yo hago es conectar con el 1. Después yo integro al 2. Tomo lo positivo del 2. La suma es tomar lo positivo, las cualidades que me aportan o benefician del número que está al lado de este 1. Eso quiere decir que cuando yo quiero convertirme en un 3, yo como identidad 1 necesito integrar al 2 en mi vida para poder dar paso a la existencia del 3. Y esto es una regla general para cualquier número que tú quieras entender o analizar o profundizar psicológicamente y espiritualmente. Dicho esto, si yo sumo 2 más 1, le estoy dando prioridad primero al cuerpo y después al movimiento, acción, iniciativa. Si yo pongo 1 más 2, primero le doy prioridad a mi intuición, a lo que yo siento y después registro esto a nivel físico y corporal. El 1 siempre es acción y movimiento, el 2 es cuerpo, proceso. Son números que entre sí no tienen una relación del todo muy comprensiva porque son muy diferentes. De hecho, son números opuestos en conductas. El 1 es rapidez, velocidad, el 2 es lentitud, proceso. El 1 es activo, es masculino, el 2 es femenino, es totalmente receptivo. Eso quiere decir que el 3 es el resultado de dos energías, una que es femenina y otra que es masculina. En los días del mes nos encontramos con
el 12, el 21, pero el 30 también es otra forma de llegar a 3, donde este 3 se le incorpora un 0. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he dicho en videos anteriores el significado del 0 a nivel psicoespiritual y lo voy a recordar en este video para que tú entiendas que el 0 es un número vacío o la totalidad. Para los numerólogos, el 0 es el todo. Por lo tanto, es un número que nos conecta con Dios, con la fuente, el origen, nos conecta con el espíritu, porque es el todo, la totalidad de las posibilidades. Y en parte es cierto para mí también este punto de vista. Sin embargo, yo también quiero decir que el 0 a nivel psicoespiritual representa el vacío, las carencias, lo que está ausente. Y por lo tanto, cuando una persona que nace un día 3 incorpora e integra sus carencias, puede vibrar en una frecuencia 3 muy positiva. Por lo tanto, el 3 necesita aprender a valorarse, necesita aprender a actuar y necesita aprender a integrar sus carencias. Estos son 3 puntos súper importantes en la vida de una persona 3. El 3 representa justamente la creación de algo nuevo. Eso quiere decir que el 3 es un número que viene de una experiencia creativa inicial, una experiencia donde hubo una unión de dos fuerzas aparentemente opuestas para poder dar paso al nacimiento de esta vibración. Eso quiere decir que constantemente estamos hablando de una triada. Y esta triada o geometría, que es muy sagrada para muchas culturas, nos habla acerca de la familia, papá, mamá e hijo. Por lo tanto, el 3 representa de alguna manera u otra una relación directa o indirecta con dos personas más. Y eso quiere decir que para una persona que nace un día 3, el papá y la mamá son dos figuras súper importantes en su vibración. Y por lo tanto, si estas dos figuras hubieron ciertos conflictos, esta persona en su vida, en sus vínculos y relaciones, puede experimentar conflictos a nivel del vínculo de la pareja o puede recrear inconscientemente el vínculo primordial entre papá y mamá. Entonces acá viene la parte clave de todo esto. Primero hay que entender que cada número tiene un elemento predominante. El elemento predominante quiere decir una relación energética con uno de los 4, bueno, en realidad son 5 elementos, pero ahora vamos a hablar de 4 elementos que son los elementos basales para poder entender la naturaleza de la vida y entender que cada número vibra con un elemento más fuerte. El 3 es de elemento aire, es un elemento más de conocimiento, comunicación, palabras, ideas, socializar, entablar relaciones. Y por supuesto que este resultado proviene de dos fuerzas que son totalmente una terrestre y otra que es de fuego. Por un lado está el 1 y por otro lado está el 2. El 2 es tierra y el 1 es fuego. El 0 no tiene elemento. El 0 contempla todos los elementos a la vez y a la vez ninguno. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del 0 y el 3, entonces el 3 tiene que aprender a integrar e incorporar todos los vacíos de la vida, y que obviamente estos vacíos vienen como implícitos en el 3, porque son justamente los desafíos que este número viene a sortear en la vida. Ahora, cuando nosotros vamos a entablar una relación con el 3, con personas que nacen un día 3, primero hay que comprender que son personas que disfrutan mucho de las relaciones humanas y que en la vida van a sentir grandes deseos a nivel sexual, a nivel de pareja. Va a haber mucho magnetismo, mucho impulso, mucho coqueteo, mucha pasión. Y obviamente que el 3 representa las dos energías masculina y femenina. Por lo tanto, no son personas ni tan masculinas ni tan femeninas. Son personas que tienen como las dos fuerzas incorporadas. Entonces, cuando uno observa o conoce a personas que nacen un día 3, son personas que tienen un lado femenino y un lado masculino que podría dominantemente ser muy desarrollado. Son personas que por un lado actúan desde el instinto masculino de iniciar, buscar, propiciar cosas, pero también del lado femenino, que es recibir y esperar de alguna manera u otra la señal que necesitan para poder abrir la puerta a la pasión, el deseo, el coqueteo, las miradas. El 3 es un número muy seductor. Es un número
muy pasional, es un número que le gusta el disfrute de la vida, comida, sexualidad, etcétera. Es un número que vibra mucho desde lo terrenal, que significa los unos y los dos, son dos números basales. Entonces, quiere decir que este 3 se valida mucho la persona 3 desde estos dos puntos de vista, y por supuesto que se pueden generar experiencias o instancias donde este 3 tenga mucha facilidad para generar relaciones, vínculos con personas. Como que de forma natural o innata hubiese una especie de magnetismo. Yo estudiando el tarot y por supuesto también leyendo muchos años el tarot, y trabajando mucho con los arcanos mayores, me he dado cuenta también del símil del 3 con la emperatriz, que este arcano mayor, cuando uno lo observa con detenimiento, también nos muestra este arquetipo de una mujer muy guapa, que tiene una corona, que tiene como vestuarios y tiene como una especie de estética muy interesante. Obviamente que en algunas ilustraciones de Rider aparece una Venus, que en el fondo representa la parte como sexual, afectiva, seductora, femenina, pero esta es una mujer empoderada, no es una mujer totalmente sumisa, es una mujer con poder, por eso es una emperatriz. Y obviamente que hay un campo fértil, por lo tanto aquí también hablamos de la fertilidad con el 3. Y la sexualidad y la fertilidad son dos cosas que van muy de la mano. El conflicto del 3 es justamente con estos dos lados, porque por un lado está el iniciar, el tomo la iniciativa o espero la señal, me muevo o me quedo quieto. Y por otro lado, como esto es un número que tiene que ver justamente con los conflictos viscerales e instintivos de papá y de mamá, vamos a entender que dependiendo de la relación que tenían papá y mamá es cómo esta persona o estas personas van a empezar a replicar sus experiencias vinculares. Y por supuesto que aquí hay una gran corrección que hacer, porque el niño, que es el 3, el niño interior, es lo que más necesitan trabajar las personas que nacen un día 3. Sobre todo desde el lenguaje, desde la palabra, desde los pensamientos, desde las ideas, desde los relatos, de lo que el 3 se habla a sí mismo, es justamente el tema en cuestión para las personas que nacen un día 3. Porque el 3 representa a nivel infantil el momento en el cual nosotros aprendemos a hablar, a expresar nuestras ideas, a comunicarnos con los otros. Pero este relato hay que entenderlo desde la visión infantil como el proceso de desarrollo del lenguaje. Si bien hay autores que hablan mucho de considerar que cuando uno cumple 3 años de vida hay que asociarlo al chakra del plexo solar, considerando el primer chakra raíz, después el sexual y como tercero el plexo, hay otra corriente que en realidad tiene que ver con partir al revés, que es partir desde la coronilla, seguir con el entrecejo, y en tercer lugar está la comunicación. Para mí esa es la visión correcta desde el punto de vista del desarrollo. Cuando un niño nace, parte desde una conexión muy amplia con el cielo, una amplitud, una perspectiva muy psíquica de las cosas cuando ya tiene 2 añitos, y en el tercero aparece la capacidad de poder crear, y al cuarto año después aparece la zona del corazón, que es un proceso donde empezamos a sentir afecto, amor y cariño por las personas que amamos. Y por supuesto aquí ya aparece el concepto de familia, de estabilidad, de raíces, que ese es el 4, y por supuesto que de ese vamos a hablar justamente más adelante. Pero para poder hacer este alcance, cuando nosotros hacemos una asociación entre el 3 y la garganta, tenemos que entender que el desarrollo del niño es el desarrollo de cómo yo expreso mis ideas y qué ideas y de dónde vienen estas ideas. Y inicialmente, cuando uno es bebé, las ideas no son tuyas, pertenecen mucho al concepto de entorno, familia, y por supuesto lo que la familia habla es lo que el niño habla, la familia lo que piensa es lo que el niño piensa. El niño es reproduce todos los pensamientos que están en el aire. Hace muy poco yo tengo un sobrino que va a cumplir casi 2 años, pero ya está empezando a decir sus primeras palabritas, pero todavía no está en el proceso de generar ideas tan complejas, pero ya poco a poco está hilando palabras, y probablemente cuando ya tenga 3 años va a poder comunicarse con mucha facilidad con nosotros. Empezó a hablar de personas que estaban fallecidas, y
Eh, Mi hermana, por supuesto, y mis familiares más próximos empezaron a decir que en realidad él tenía capacidad de poder ver a gente fallecida, pero en el fondo lo que yo también siento y que también tiene mucho que ver con el 3 es que él está captando los pensamientos que están en el aire y la información, por supuesto, que existe en el entorno de él sobre parientes, situaciones. Que no es lo mismo que ver a una persona y hablarle, que es distinto a que lleguen pensamientos y que él esté generando palabras a través de lo que está en el aire, lo que está en el entorno. El 3 y las personas que nacieron un día 3 han tenido mucha facilidad para incorporar el lenguaje materno, los discursos, las creencias, pero sobre todo las palabras. Lo que escucharon ellos lo repiten. Entonces la debilidad que tienen estas personas justamente es repetir lo que se habla sin procesarlo, sin reflexionarlo mucho, como que a mí me dijeron esto, yo lo hago, pero no hay una escucha atenta sobre realmente lo que para ellos es verdadero porque ellos están abiertos como número 3 y esa es una de las facilidades que están abiertos a la información y a múltiples verdades o a múltiples posibilidades. Las personas que nacen en 3 vienen a ser flexibles con la información, son permeables con la información. No son personas que se van a casar con una idea toda la vida, sino que van a ir tomando las ideas y en realidad van a decir, igual está interesante esto, pero en realidad me gusta de todo un poco. Tengo curiosidad muy amplia por diferentes formas y estilos de conocimiento. Entonces cuando las personas tienen una vibración 3 lo que viene a desarrollar es la capacidad primero de comunicarse, de aprender a intercambiar ideas, pero sobre todo de poder integrar las sombras y las luces del uno y del 2 y también del 3 con el cero. Una persona 3 tiene un vacío muy grande, que es un vacío asociado justamente a la sombra del uno y a la sombra del 2. Por lo tanto son personas que tienen sí o sí que trabajar confianza, amor propio y valoración. Y eso los hace muy inestables, por supuesto. Inestables con la vida. O sea, no es fácil generar estabilidad desde el 3. Es un número que necesita distraerse, se sofoca muy rápido estando mucho tiempo en un lugar encerrado, encerrada. Son personas que necesitan un poco de fiesta, pero que les cuesta comunicar sus sentimientos. Les cuesta hablar de lo que realmente sienten. Y ahí es donde aparece de alguna manera u otra como el problema, la pelea más grande para ellos. Porque pensémoslo, estamos hablando de personas que a esta vida han venido a comunicarse, han venido a expresarse, han venido a hablar la verdad, han venido a ser honestos con otros. Y la honestidad no siempre ha sido fácil para papá y para mamá. Y por supuesto que esto también genera en ellos una dicotomía. Si soy honesto puede haber un problema o un conflicto. ¿Me conviene realmente decir la verdad? O quizás podría omitir información, adornar la información para que no parezca que la cosa realmente es muy mala, porque ellos ya leen cómo los otros pueden reaccionar frente a su honestidad. La honestidad justamente es lo que ellos más vienen a experimentar en vida. Y esto no es fácil porque no es la verdad de tu alma lo que está aquí, es la verdad de lo que te está pasando en el momento presente, es algo que tú sientes o no sientes. Entonces, la gente que tiene un 3 con los años puede ponerse más mentirosilla o si está más conectada con el alma, más honesta. Pero no es fácil la honestidad para el 3 porque justamente el 3 es muy adaptable y le gusta la vida social y no quiere quedar mal con nadie, no quiere pelear. Pero no se trata aquí de pelear, se trata de hablar lo que tú piensas y lo que tú sientes desde este niño interno, este niño que habla con la verdad y que no viene como a protegerse, cuidarse, como tanto de apariencias. Entonces, uno de los desafíos de un alma 3 es justamente salir de las apariencias, salir de este molde en el cual yo no puedo ser como soy, no puedo hablar lo que siento porque eso pudo haberme traído conflictos como niño. Entonces uno tiene como la precaución de mejor no digo todo lo que pienso, mejor no digo todo lo que siento, mejor me quedo callada o callado con esto. Y es justamente el error más grande que las personas con un número 3 pueden cometer. Necesitan aprender a decir no, no quiero, me gusta esto, no me gusta lo otro. Cuando una persona 3 trabaja la comunicación, habla la verdad,
su vida siempre se modifica a su favor. Solo que les da miedo dar ese paso. Pero las personas que son 3 y que mienten sostenidamente en sus relaciones, es nefasto lo que pasa, porque sufren mucho. Las personas 3 tienen que ser muy honestas con sus pasiones, honestas con sus deseos, tienen que mirar justamente esto, porque es ahí donde están sus debilidades. Se pueden quedar muy pegados en el deseo y en el disfrute y no ir más allá, no profundizar. Pueden incluso pecar de personas superficiales. Les cuesta profundizar. Con el tiempo se van dando cuenta que profundizar implica peleas, conflictos. Entonces, quiero evitar el conflicto, pero igual me molesto, porque aquí el 3 lleva la energía del 1, que es la impaciencia y el enojo y el impulso. Entonces, tienen mucho que hacer consciente este yo y preguntarse y reflexionar sobre qué es realmente lo que les molesta y si están recreando aún las relaciones que vieron de dos personas donde ellos eran el tercero. Siempre va a haber un tercero. Entonces el tercero pasa a ser un factor importante para que ellos vayan analizando su geometría, que es una geometría 3. ¿Qué quiere decir una geometría 3? Que en la vida no solamente va a estar la pareja, sino que va a haber un factor tercero que puede estar interfiriendo en la vida de relación de pareja, y hay que preguntarse si ese factor tercero es un amante, si ese factor tercero es algo que desconecta a la pareja de la relación que tienen, o ellos están de alguna manera u otra enfocándose mucho en un asunto y dejando de lado el vínculo que tienen. Es como que tiene que haber un balance y un equilibrio asociado al tercero, a un factor tercero que ellos vienen justamente a sanar, porque de alguna manera ellos vienen a integrar. Entonces quiere decir que la integración implica que yo no puedo irme ni al polo A y al polo B. Entonces, inicialmente en la etapa evolutiva de una persona que nace un día 3 existe esto de los polos, como que te vas mucho a un polo blanco o a un polo negro. A veces eres muy 1, muy pasión, muy impulso, y a veces eres muy 2, muy material, una persona que le cuesta avanzar, tomar decisiones, se queda pegada, y en momentos mucho movimiento, mucha intuición, mucha acción, como que logran conectar, y a veces son personas que logran ser más pacientes, logran conectarse con su corporalidad, logran aceptar que hay procesos que son más lentos. La paciencia no es un asunto muy fácil para ellos, pero es un factor que tienen que aprender a integrar junto con la velocidad. Es decir, una persona 3 no puede ser ni muy apurona ni muy lenta. Vuelvo, es un punto de equilibrio, porque si me voy mucho a un polo, pierdo de vista el otro y se produce un conflicto. Vuelvo a insistir en esta parte, porque si tú eres un 3 que tiende a ser muy apurón, quiere decir que te falta bajar un cambio. Y si estás muy lento o lenta, la vida te va a empezar a apurar y a presionar a que te muevas. Por lo tanto, ¿en qué punto tú te encuentras si eres un número 3, por ejemplo? Otro asunto que tiene que ver con el 3 está asociado a los vínculos filiales o los vínculos con pares. Hermano, hermana, amigo, amiga, gente con la cual tengo una relación donde es horizontal la relación, no es vertical. Entonces quiere decir que es una posición donde puedo entablar una relación bastante fluida, amigable con personas, pero obviamente que en estos vínculos el propósito del 3 es disfrutar, pasarlo bien, reírse, comer rico, pasar un buen momento, que tampoco es algo negativo. El punto es cuando el 3 está escapando de sus vacíos. Estoy usando el 3 ¿para qué? La vida social ¿para qué? Para arrancar de aquellas cosas donde siento que no he integrado justamente algún vacío, sensación de soledad, sensación, por ejemplo, de tristeza, emociones que no del todo son fáciles para una persona que nace un día 3. Entonces, unas conclusiones importantes para esta aproximación del 3, que obviamente es un número mucho más extenso de describir, es que es el número asociado a lo filial, la comunicación, la importancia de hablar las cosas que uno piensa, siente, el tener un alma de niño o niña más abierta y desarrollada, pero sobre todo el entender que la madurez acá no tiene tanto que ver con el exceso de responsabilidad, el exceso de deberías, sino con la capacidad de poder disfrutar de la vida, pero entendiendo que la vida no es un proceso de evitar justamente esos vacíos que experimentaste en la infancia, sino que es aprender a integrarlos para que el disfrute que tú vengas a esta vida a
sentir y a conectar no provengan de un espacio vacío, que sino de un espacio de mucha conciencia y de mucho amor por ti. Las personas que nacen un día 3 necesitan entender esto, al igual que las personas nacidas un 30, que es un número del cual voy a hablar en otro momento, pero que tiene un desafío a veces incluso más grande que el 3, porque es integrar al cero. Y el cero no es fácil de integrar para números que están acompañados de un cero, el 10, 20 y el 30. Estos desafíos importantes van a también darle a los 3 muchas luces sobre lo que es la relación con sus hermanos y hermanas. Si tú tienes un hermano o una hermana y naciste un día 3, ellos van a ser un espejo muy fuerte para ti sobre aquellas cosas que te pueden molestar o rozar o generar incomodidad de estos hermanos, porque para el 3 no siempre la relación con sus hermanos es algo fácil de digerir, ya que a veces puede sentir que sus hermanos o hermanas son muy distintos a ellos, pero en realidad representan el aspecto sombra. Sobre todo si tú tienes un hermano o una hermana y sientes un roce muy fuerte con alguno de ellos, probablemente es porque te está mostrando una sombra de ti que tú no aceptas o reconoces o integras. Y es muy importante trabajar también esos aspectos en terapia para poder sanar el vínculo con hermanos o hermanas. También se puede dar en algunos casos con primos o primas también, que son relaciones relevantes dentro de la vida de una persona que nace con alma 3. Bueno, te dejo hasta acá con la información. Si te gustó esta información, por favor, un like me ayudaría mucho. Si te gustó el canal o quieres seguir indagando sobre toda esta información y otro tipo de reflexiones sobre astrología, numerología, tarot, terapia y por supuesto energía, también te puedes suscribir al canal. Y si quieres dejarme alguna pregunta, comentario, reflexión, encantadísimo de leerte. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Besos, abrazos, hasta la próxima.